Hoy vamos a descubrir juntos qué nos tiene que decir Edgar Tolle sobre la reencarnación. Y para esto permíteme que te lo ilustre con una pequeña historia. Había una vez un hombre que vivía cada día como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Desde que despertaba por la mañana, su mente se llenaba de pensamientos que no podía controlar. Era como un enjambre de abejas zumbando sin descanso. Preocupaciones por el futuro, arrepentimientos del pasado, conflictos sin resolver. Todo esto lo seguía a todas partes como una sombra que nunca desaparecía. Sentía que había algo profundamente mal en su vida, pero no sabía el qué. Parecía tener todo lo que se suponía que debía hacerlo feliz: una familia, un trabajo estable, amigos. Sin embargo, una sensación de vacío persistía. Un eco sutil, pero constante, que le recordaba que algo faltaba. Un día, mientras paseaba sin rumbo por un parque cercano a su casa, lo vio. Allí, bajo la sombra de un viejo roble, estaba sentado un anciano con el semblante más tranquilo que había visto en su vida. No leía, no escribía, ni siquiera miraba su teléfono. Simplemente estaba ahí, como si su sola presencia bastara para llenar el espacio. Intrigado, el hombre se acercó. Antes de que pudiera decir algo, el anciano lo miró a los ojos y con una voz suave pero firme le dijo: ¿Tú sabes que no eres tus pensamientos? La pregunta lo desconcertó. Nunca antes había considerado algo así. Toda su vida había creído que su mente era quien él era. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, todo eso componía su identidad. ¿Qué quieres decir, viejo anciano?, preguntó algo confundido. El anciano sonrió con paciencia. La tormenta que hay en tu mente no es más que eso, una tormenta. Pero tú no eres la tormenta. Eres el cielo donde ocurre. Y a continuación el anciano comenzó a explicarle algo que cambiaría para siempre la forma en que el hombre veía su vida. La mayoría de las personas creen que la reencarnación es un proceso que ocurre después de la muerte. Pero ¿y si te dijera que reencarnas cada vez que te identificas con un pensamiento? El hombre lo miró sorprendido. ¿Cómo podría ser eso posible?, preguntó. Es sencillo, respondió el anciano. Cada vez que surge un pensamiento en tu mente y te aferras a él, te conviertes en ese pensamiento. Si aparece la preocupación, te conviertes en un preocupado. Si surge el enojo, te transformas en una persona enojada. Pero esos pensamientos no son más que formas pasajeras de energía. No son tu verdadera esencia. El hombre, al escuchar esto, comenzó a recordar todas las veces que había dejado que sus pensamientos lo definieran. Las discusiones con sus compañeros de trabajo, las noches en vela dándole vueltas a problemas que no eran tan importantes. ¿Cuántas veces había renacido como una versión limitada de sí mismo? El anciano continuó. Un pensamiento es como una máscara. Puedes ponértela por un momento, pero si olvidas quitártela, empiezas a creer que es tu rostro. Cada vez que te identificas con una idea, reencarnas en esa forma, pero tú no eres la máscara. A continuación, el anciano comenzó a hablar sobre el ego, esa voz constante en la mente que parece narrar cada momento de nuestras vidas.
El ego, dijo, es un narrador muy convincente, pero su historia siempre está llena de miedo y carencia. Te hace creer que no eres suficiente, que necesitas más tiempo, más logros, más cosas para ser completo. Pero lo que el ego teme más que nada es ser descubierto como lo que realmente es, una ficción. El hombre, al escuchar esto, recordó todas las veces que había sentido ese miedo profundo, esa ansiedad que parecía surgir de la nada. ¿Qué pasaría si perdía su trabajo? ¿Qué pensaría la gente si fracasaba en algo importante? Ahora entendía que ese miedo no era suyo, era del ego, esa parte de su mente que siempre estaba buscando la validación externa. El ego vive en un estado de constante defensa, continuó el anciano. Por eso, cuando alguien cuestiona tus opiniones, lo sientes como un ataque personal. No porque tú seas esas opiniones, sino porque el ego las ha convertido en tu identidad. El hombre se quedó pensando. ¿Cuántas veces había discutido con amigos o familiares por algo tan trivial como una diferencia de opinión? Ahora se daba cuenta que no estaba defendiendo una verdad, sino protegiendo una ilusión. El anciano habló entonces de cómo la identificación con el ego nos lleva a una vida llena de sufrimiento. Cuando te identificas con tus pensamientos y emociones, entras en un ciclo interminable de problemas y conflictos. Esto es lo que en la tradición budista se llama el samsara, la rueda del sufrimiento. Pero aquí está el secreto. El sufrimiento no es tu enemigo, es tu maestro. Aquí ya sí que el hombre no podía creer lo que estaba escuchando y mientras el anciano hablaba levantó una ceja. ¿Cómo puede ser el sufrimiento un maestro?, preguntó. El sufrimiento te muestra dónde estás atrapado. Cada vez que sientes dolor emocional, es una señal de que estás aferrándote a algo que no es real. Si aprendes a observar ese sufrimiento en lugar de reaccionar ante él, comienza a disolverse y en su lugar aparece algo mucho más profundo: la paz. El hombre recordó todas las veces que había sentido que su vida era una lucha constante, pero ahora empezaba a ver que esas luchas no eran castigos, sino oportunidades para despertar. El anciano, mientras tanto, lo miraba con ternura y le dijo: el despertar espiritual no es algo que tengas que buscar fuera de ti. Tampoco necesitas tiempo para alcanzarlo. Es un acto constante de recordar quién eres realmente, más allá de tus pensamientos, tus emociones y tus posesiones. En este momento el hombre sintió un nudo en la garganta. Había pasado toda su vida buscando respuestas fuera de sí mismo, en libros, en maestros, en logros externos. Pero ahora entendía que la verdadera respuesta siempre había estado dentro de él. En los días y semanas siguientes, el hombre comenzó a practicar lo que había aprendido. Cada vez que surgía un pensamiento o una emoción intensa, en lugar de reaccionar automáticamente, se detenía. Observaba lo que estaba ocurriendo en su mente como si fuera un espectador viendo una obra de teatro. Al principio fue difícil. Sus pensamientos eran como un río desbordado, llevándolo de un lado a otro. Pero poco a poco comenzó a notar espacio entre las corrientes. En esos momentos de quietud, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió la paz. Y así, un día, mientras meditaba junto a un lago, tuvo una experiencia profunda. Por un breve instante, dejó de sentirse separado del mundo que lo rodeaba. Era como si su ser se hubiera expandido para incluir el cielo, el agua, los árboles, todo.
Y en ese momento entendió lo que el anciano había querido decirle. No soy mis pensamientos, no soy mis emociones, soy el espacio donde todo eso ocurre. La historia de este hombre es nuestra historia. Todos vivimos atrapados en la identificación con nuestras mentes, creyendo que somos nuestras opiniones, nuestros logros, nuestras posesiones. Pero en el fondo sabemos que hay algo más profundo. El despertar no es un destino lejano, es un acto simple pero revolucionario. Recordar quién eres realmente. No necesitas tiempo ni preparación especial, ni siquiera la guía de un maestro. Solo necesitas el coraje de mirar más allá de las olas y reconocer que siempre has sido el océano. Gracias por acompañarme estos minutos aquí en Maestros de la Creación, un espacio hecho de personas para personas, donde no te habla la voz de una inteligencia artificial. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like y sobre todo, comparte con nosotros qué opinas sobre lo escuchado. Que todas las bendiciones recaigan sobre ti. Eres el vasto y profundo océano que contiene las olas. Hasta pronto.